transmisión a partir de este momento en Facebook Live. Así es que empezamos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, amigos de la hidráulica. Para mí es grato ser el moderador en esta sesión, en este tema tan importante de costos del agua. Voy a comentar una breve semblanza del maestro Hugo Rojas Silva, que es licenciado en Economía y maestro en Negocios, fue analista económica de la Comisión de Planeación y Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados, director de Promoción Económica del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y profesor universitario en pregrado y posgrado en materias relacionadas a la ciencia económica en la Universidad de Guadalajara. Por 6 años fue jefe del Departamento de Planeación en Sistemas de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, y actualmente es el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, la famosa ANEAS. Adelante, no sé si antes, Jesús Campo, comentarías algo. Sí, muchas gracias, Pablo. También les doy la bienvenida a la doctora Delia Montera, a Hugo. Y quiero primero, a nombre del ingeniero Arturo Palma, que por una emergencia que se está presentando en este momento en Acapulco por las lluvias, y tuvo que salir pues de emergencia hacia Acapulco a atender un problema que tiene que ver con el agua, pero en este momento que tiene que ver con las lluvias. Así que una disculpa de parte del ingeniero Palma, que si le es posible se va a incorporar con nosotros un poco más tarde. Yo solamente haría unos breves comentarios de un tema que sin duda es de la mayor importancia para México y que seguramente los expositores nos van a dar a conocer algunos datos de la mayor importancia, que tiene que ver con los costos del agua en México y sobre todo lo que la población paga por no tener necesariamente un servicio en cantidad y calidad de manera continua. Unos datos que los expositores van a exponer con mayor detalle. Lamentablemente, los números que tenemos en este momento es que el país México es uno de los mayores consumidores de agua embotellada, y eso pues puede tener un reflejo no solamente de que nos guste comprar el agua embotellada, sino que seguramente el gran reto de los prestadores de servicio es darle la seguridad a los organismos, a la gente que puede usar el agua que llega a las casas una vez que les demos la confianza que es en calidad y cantidad es tomable. Algunos datos duros es que el año pasado de agua embotellada se vendieron del orden de 66,000 millones de pesos, o sea, una compra de agua embotellada del orden de los 66,000 millones de pesos. Y si le ponemos el menor precio que tiene el agua embotellada, el agua de esa de garrafón de 20 litros que vale 40 pesos o un poquito más, quiere decir que el litro vale 2 pesos. Y si lo convertimos, los ingenieros siempre nos gusta meter los metros cúbicos. El metro cúbico pues valdrá 2,000 pesos el metro cúbico. Quiere decir que si yo lleno un tinaco de 1 metro cúbico de agua embotellada me cuesta 2,000 pesos. En cambio, todos los organismos operadores del país que tienen, el agua embotellada es una producción del orden de los 33 millones de metros cúbicos, y los organismos operadores a nivel nacional producen
1.200 millones de metros cúbicos, lo que me da un valor de referencia que los organismos operadores apenas cobran en promedio 4 pesos por metro cúbico, y en cambio el agua embotellada vale 2,000 pesos por metro cúbico. Pero yo no quiero necesariamente decir que el mexicano por sí solo le guste estar gastando más dinero por comprar agua embotellada, sino que seguramente no se siente tranquilo ni a gusto con la calidad de agua que sienten ellos que reciben. Entonces, la gran preocupación y el gran reto que tenemos como ANEAS, como México, es qué vamos a hacer para que los usuarios, en lugar de estar comprando agua embotellada, estén usando agua de la red. Uno va a otros países, bueno, en Europa, en Estados Unidos, generalmente uno puede consumir agua de la llave sin ningún problema. Y cosa que no ha venido sucediendo en México, sobre todo después de los últimos años que se ha puesto de moda el agua embotellada. Yo con eso dejaría la participación y decir de nuevo una disculpa de parte del ingeniero Arturo Palma, que yo espero que se incorpore un poco más tarde a hacer algunos comentarios por una emergencia que tiene de una descarga de aguas negras en este momento en Acapulco. Pues les doy la bienvenida también a los expositores, a la doctora, y estaremos atentos a sus comentarios. Muchas gracias, Pablo, y enhorabuena a la Asociación Mexicana de Hidráulica por estos grandes eventos que ha venido realizando. Si gustas empezar, Hugo, por favor. Sí, gracias. Voy a compartir pantalla para la presentación, si me permiten. Sí la ven, ¿verdad? ¿Se ve la presentación? Afirmativo. Ok, gracias. Bueno, pues efectivamente, como comenta el ingeniero Jesús Campos, un ingeniero que es un referente también para nosotros en la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, uno de los temas que nos han venido los organismos operadores desde hace ya décadas es el tema precisamente de la discrepancia que tenemos entre los costos de agua de los organismos operadores y las tarifas que finalmente cobramos a los usuarios. Primero comentarles, una numeralia en México dice, de acuerdo a las cifras oficiales del INEGI, que tenemos el 4.5% de cobertura de red municipal. Sin embargo, solamente de estos 62% recibe agua diariamente. Este porcentaje está reconocido ya en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Sin embargo, de este 62% habría que descontar nuevamente qué porcentaje es el que estaría en condiciones de ser consumida, ser tomada como agua potable en nuestros hogares sin que nos cause algún daño en nuestra salud. De este 62%, seguramente estaríamos en muy pocas posibilidades de llegar a encima del 40% de los hogares que pudieran tomar agua, y me estoy viendo muy positivo. Este es un dato que seguramente la doctora ahondará un poco más porque es el tema que ella estará compartiendo con nosotros, pero no quise dejar de ejemplificar para mi presentación. Esta es una evolución que, de acuerdo al INEGI, a la actividad económica industrial en alimentos y bebidas, estaríamos teniendo desde 1999 respecto a 2019. En esta gráfica podemos ver dos cosas interesantes. Las gráficas con un azul más fuerte, un azul rey, representan el costo, digamos, el volumen de agua que las empresas de agua purificada han estado ofreciendo al mercado mexicano. Y las gráficas azules tenues, la más
suavecitas, sería el valor de la producción. ¿Qué es el valor de la producción? Pudiéramos decir, sería el total sería el total de su producción expresado en términos de los precios de mercado. Si ustedes ven en 1999, el volumen de producción era superior al valor de la producción, es decir, tenían más producción, pero seguramente el valor que tenían en el mercado, o es decir, el precio que tenían en el mercado, era inferior que el volumen total. Obviamente son dos medidas diferentes, pero cabe hacer la comparación porque para el 2001, este monto ya prácticamente era similar. Y para el 2019, además de la obviedad de la gráfica en la cual se disparó tremendamente tanto el volumen como el valor de la producción, estaríamos hablando de que ahora prácticamente está doblando el valor, los precios que tiene todo esta producción de agua embotellada respecto al volumen de agua que ellos producen. Esto, por supuesto, pues para las empresas que ofrecen estos servicios, este producto, perdón, no un servicio, pues obviamente fueron muy buenas noticias. Esto quiere decir que actualmente en 2019 el agua embotellada se está vendiendo a 1.83 pesos por litro. Obviamente este es el agua embotellada en general. Hay algunas presentaciones que tienen un costo mayor, como son los envases de medio litro, de 1 litro hasta 2 litros. Todavía el costo todavía es mucho mayor. Sin embargo, el mayor consumo se encuentra en los garrafones y el precio por litro todavía puede ser menor. En cuanto a continuar con los números, para diciembre de 2019 se tenían contabilizados en el INEGI 19,769 unidades económicas que se dedicaban a vender agua purificada, dando empleo a 70,424 trabajadores. Para el 2002, el gasto anual, se supone que este es un dato de la encuesta nacional de los ingresos hogares, decía que los hogares estaban gastando 6,900,000 pesos y había 5,736,129 hogares que consumían agua purificada. Ya para el año 2018, el gasto anual casi se cuatriplicó, es decir, pasamos de 6,900,000 a 21 millones de gasto anual, de acuerdo a esta encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, y los hogares que ahora consumen más que se duplicó. Pasó de 5,739,129 hogares que consumen agua embotellada a 12,797,615 millones de hogares que consumen ahora agua embotellada en 2019. Bueno, de acuerdo a los censos económicos 2014, estos serían los principales gastos que tienen los organismos operadores. De acuerdo a esta gráfica, tendríamos un total de 24,935 millones de pesos que gastaron, que tuvieron como costo los organismos operadores en todos estos rubros. Hay que hacer una anotación. El mismo censo económico menciona que se incluyen 1,047 establecimientos que no entregaron el cuestionario censal y se hace una inferencia estadística. Esto puede traer algunas variaciones que desde la NEAS nosotros hemos reconocido. Esta gráfica, esta tabla tal vez es muy específica, pero creo que la siguiente gráfica es más demostrativa. Esta tabla hecha gráfica, lo que nos dicen es que, como era de esperarse, y vamos a platicar un poquito más adelante de esto, los gastos por consumo de energía eléctrica es el gasto por mucho más grande que tienen los organismos operadores, y vaya que este dato era del 2014. Como estos datos se obtienen del censo económico, recordarán que el censo económico más actual tendría que ser el 2019. Este año tendría que estar saliendo los datos actuales para hacer una comparación. Sin embargo, INEGI ha mencionado que pueden tardarse un poquito más por el tema de la pandemia. Ojalá que no tardemos mucho para hacer esta comparación. Enseguida del gasto de energía eléctrica tenemos el pago que hacemos por los derechos a la Conagua, que es el suministro de agua en bloque, que llega aproximadamente a los 4,000 millones de pesos, que es un dato que coincide perfectamente con lo que pagamos y lo que se tiene registrado en el programa PRODER. Y de ahí seguirían los gastos por reparaciones y refacciones, otros gastos por consumo de bienes y servicios, y así nos vamos. Entonces, como ven, hay que tener en cuenta el gasto de energía eléctrica que tenemos actualmente. Bien, y por otro lado, a estos costos tenemos que compararlos con los ingresos
que reporta también el mismo censo económico en 2014. Esto, como son inferencias económicas también, porque habría que sacar de estos ingresos, muchos ingresos que tal vez no tengan mucha razón de ser, por ejemplo, los ingresos por publicidad, tal vez por alguna venta de alguna publicidad en algunos recibos de pago o en algunos espacios públicos que tenga los organismos operadores. El total de los ingresos de los organismos operadores en el 2014 fue apenas de 34,208 millones con 730 pesos. Obviamente el monto mayor lo representa las tomas domésticas con 20 millones en números redondos. Las tomas comerciales representan 8,338,000 y las tomas industriales apenas 2,673,000. Estos son miles de pesos, son 34,000. Entonces, como ven, el sector doméstico sigue siendo uno de los sectores más importantes para nosotros, sigue siendo un sector del cual actualmente con la pandemia que estamos enfrentando se nos ha incrementado de manera importante, casi hasta en un 20% la demanda de los hogares. Y ustedes dirán, bueno, esto apoya o ayuda mucho, pero no para los ingresos porque estamos enfrentando también reducciones de los ingresos y de la recaudación. Bien, quiero también compartir, estos datos están tomados de la situación del subsector de agua potable y saneamiento que realiza la Conagua. El último número que tomó en cuenta costos e ingresos por metro cúbico fue la situación del subsector 2014, en el cual ustedes pueden ver la gran discrepancia que tenemos. Ese es uno de los primeros puntos que hay que observar. Hay mucha discrepancia entre los costos e ingresos por metro cúbico de una ciudad como Tijuana, por ejemplo, otra ciudad como León, pero también cómo contrastan con algunos costos e ingresos como Campeche, como Durango, como Chetumal, como Ecatepec. Y otra cosa que vale la pena mucho señalar es, salvo 2 o 3 ciudades que vemos ejemplificadas aquí, en la mayor parte de los casos, en el 90% de los casos del país, los costos de producción, que son las barras verdes, exceden a los ingresos promedio por metro cúbico de producción. Esto obviamente pues habla de un problema financiero, habla de un problema de sostenibilidad. Ninguna empresa privada puede funcionar así y ninguna empresa pública debe o debería de funcionar así si no tiene otras fuentes de financiamiento que compensen esta diferencia. Obviamente es un problema de tarifas también, por supuesto, es un problema de las bajas tarifas que tenemos en nuestro país. Entonces, esto nos lleva a la sostenibilidad financiera de los servicios, que como ya vimos en las gráficas y las láminas anteriores, pues están en un problema, ¿no? Se tiene que replantear el modelo de la prestación de servicios. De otra forma, estamos condenados a no poder cumplir con nuestra responsabilidad principal, que es cumplir con el derecho humano al agua en México. Actualmente, esta gráfica anterior que les presentaba yo es 2014 y teníamos algunos lugares donde ya presentaban costos por metro cúbico como Tijuana, que se acercaban a los 20 pesos, Mexicali, que andaban rondando los 13,8 pesos, Guanajuato, que rondaba los 14,3. Actualmente Querétaro, por ejemplo, tiene costos de producción por encima de los 22 pesos. Entonces, como eso, y si tomamos en cuenta toda la serie de incrementos de costos de los organismos operadores que tuvimos desde el 2014 al 2020, es decir, han pasado 6 años, fácilmente podemos sostener que el costo promedio nacional actualmente es de 16 pesos por metro cúbico, mientras la tarifa doméstico promedio nacional en 2018 era apenas de 14 pesos con 41 centavos, pero ya lo decía muy bien el ingeniero Campos, una cosa es lo que cobramos y otra cosa es lo que nos pagan. Y la recaudación por metro cúbico actual a nivel nacional promedio anda rondando los 4,50 centavos. Entonces, imagínense la diferencia que hay primero entre el costo promedio y respecto a la tarifa, que ahí ya se reconoce una pérdida económica y de ahí tendríamos que todavía sumar la pérdida económica de cobrar solamente 4 pesos. ¿Por qué cobramos solamente 4,50 pesos? Por muchas situaciones. Hay muchas ciudades que siendo muy, muy objetivos, reconociendo
nuestra labor, por supuesto, no cuentan con el servicio que ellos desean y pues obviamente eso se ve reflejado en los pagos también por un servicio que no reciben como ellos lo esperan. Otro tema tiene que ver también con situaciones de inversión, el cual no se ha permitido en muchos organismos operadores, por ejemplo, que se tenga un sistema de micromedición al 100%, con una eficiencia de 100%, que permita que se tenga un sistema de cobranza moderno, un sistema de cobranza adecuado. Otro tema son las actualizaciones de los padrones de usuarios, los cuales también requieren de una inversión importante para los organismos operadores y que en la mayoría de los casos no cuentan con los ingresos suficientes para invertir en ello. Y finalmente, pues también por muchas cuestiones también de cultura de pago, pero también, desgraciadamente, por mucha cultura de falta de cultura de cobro, en los cuales a veces nuestras autoridades cometen el error de fomentar a la población que el agua es un tema que no debe de cobrarse, que no debería de pagarse por esta contraprestación social, y entonces pues eso también disminuye las eficiencias comerciales, las eficiencias de cobro. De acuerdo entonces a esta situación del costo, tarifa y lo que efectivamente cobramos, fíjense a lo que llegaríamos. Se están cobrando a 0.01441 centavos por litro en 2018 por el servicio de agua que llega a nuestras casas por los organismos operadores. Es decir, estamos cobrando apenas el 0.01 centavos por litro, mientras que las empresas de agua embotellada cobran 1.83 pesos por litro promedio, es decir, 127 veces más por litro por agua embotellada de lo que cobramos nosotros, y no están incluidos todos los costos que tenemos. Quisiera comentar aquí en este punto, los organismos operadores tal vez también tenemos el pendiente o el tema todavía pendiente de poder informar completamente a la población cuál es todo el servicio que implica llevarles el agua y recoger sus aguas residuales y sanearlas. Tenemos todo un proceso de un ciclo urbano, el cual involucra desde el tema de las fuentes, de la potabilización o la desinfección, de la distribución del agua, de la medición en las casas, de recoger las aguas residuales de nuestros hogares, comercios e industrias, de sanearlas y de reusarlas. Estos 7, 8 procesos de los organismos operadores son costos en cada uno de ellos, de esos procesos, y por supuesto que tienen un proceso con una finalidad no solamente operativa, sino es una finalidad social, es una finalidad medioambiental y es una finalidad de responsabilidad ecológica. Entonces, si sumamos todos los costos que nosotros tenemos, a diferencia de otros costos como las empresas privadas embotelladas, pues obviamente la situación es más desventajosa para nosotros. Ahora, por si fuera poco esta situación, se encuentran los impuestos. En el 2004, ante una resolución de un amparo interpuesto por 2 empresas distribuidoras de agua embotellada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el cobro de IVA al agua embotellada en presentaciones de menos de 10 litros era inconstitucional, ya que en la imposición del 15%, todavía en aquel entonces, existía inequidad. A partir de ese entonces, cualquier empresa dedicada a la venta de agua embotellada no gaseosa y sin compuestos químicos que decidiera ampararse en contra del IVA estaría libre de este impuesto. Entonces, además, competimos en situaciones similares respecto a la prestación del servicio, o en este caso a la venta del servicio, sin ningún impuesto por parte de estas empresas que para mi gusto y para mi opinión sí deberían de tener. Entonces, bueno, pues realmente cuál es uno de los resultados o cuáles de las causas por las cuales estamos en esta situación respecto a nuestros costos y los costos del agua embotellada, pues es un resultado de décadas de una mala gestión del agua, en donde nosotros aceptamos una responsabilidad compartida, por supuesto, de no poder llevar el agua de manera suficiente y de manera y con la calidad necesaria para que nuestros hogares consumiéramos agua de la llave y no tuviéramos que estar comprando agua embotellada. Otro tema que se suma de manera importante a nuestras tarifas, a nuestros costos, es el tema que ya les platicaba de las tarifas eléctricas. A partir del 2018, y esto ya lo han de haber escuchado en otras pláticas, modificaron
la tarifa en la que nos encontrábamos los organismos operadores, pasándonos de una tarifa de servicio público a una tarifa industrial de, como si tuviéramos nosotros un fin económico de utilidad o de usufructo. La energía eléctrica representa, ya lo vimos en la mayor parte de los casos, hasta el 60% de los costos totales de un organismo operador. Este incremento del 2018 significó en algunos estados de la República un incremento de hasta casi el 120%. Entonces, por eso les decía yo que el costo que en el 2014 se reconocía y que traíamos desde esa época ya costos por encima de nuestros ingresos, pues imagínense cómo debe de verse afectado con este incremento a las tarifas eléctricas del 2018. Entonces, actualmente en plena contingencia, el aumento en gasto de energía eléctrica se ha incrementado porque se ha incrementado la demanda también de agua en nuestros hogares por las medidas de higiene en empresas, hogares, todas las industrias o comercios que están todavía funcionando. A pesar de que la industria y el comercio haya reducido su consumo, como ya vimos en términos comparativos de acuerdo a los usos, el mayor porcentaje de consumo lo tienen los hogares. Entonces, en el saldo, tomando en cuenta la disminución de consumo comercial e industrial y el incremento de consumo del sector doméstico, en total el consumo de los organismos operadores fue del 20%. Actualmente estamos en la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, de la mano y con la instrucción del ingeniero Arturo Palma, pues hemos estado haciendo diversas gestiones ante la Presidencia de la República, ante la Secretaría de Energía, ante la Secretaría de la Presidencia, ante la Cámara de Diputados, tanto las dos diferentes comisiones que tiene la Cámara de Diputados, como es la de Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Energía. Y bueno, nuestras gestiones continúan con el objetivo de que nos regresen a como teníamos la tarifa, al menos que nos regresen como teníamos la tarifa antes del 2018, a una tarifa de servicio público con un objetivo social, con un interés nacional y ahora en estos momentos de pandemia de seguridad mexicana, de seguridad nacional. Entonces, bueno, a estos costos no le hemos agregado todavía las necesidades de inversión. Estos costos de los que hablábamos era para mantener lo que ya tenemos. Sin embargo, el mismo crecimiento de la población, la regularización de las zonas, de las colonias, que cada día se suman a las manchas urbanas de los diferentes municipios del país, pues hace necesidad de más inversión. Y esta necesidad de inversión, pues también se ha visto afectada en los últimos años debido principalmente a la reducción de los programas federalizados y las debidas contrapartes a los estados. Hay un dato que nos gusta mucho platicar, que se dice que hay un porcentaje que se supone deberíamos de invertir en un país como México para poder garantizar el derecho humano al agua, y este porcentaje debería de estar entre 0.25 y 0.30 del Producto Interno Bruto de un país como nosotros. Este porcentaje sería el mínimo razonable para el rezago histórico que tenemos en nuestro sector y además nos permitiría atender la problemática actual y la problemática futura. Ahora, este porcentaje era una recomendación antes de la contingencia. Después de esta contingencia, habría que ver si esto no se supera. Hay un dato que me gustaría comentarles. Hay una institución que se encarga de evaluar los objetivos de desarrollo sostenible 2030, y dentro de estos, para América Latina, ya están comentando que el impacto de la pandemia va a tener un impacto negativo moderado para un sector como el nuestro. Esto quiere decir que seguramente los esfuerzos que habíamos estado haciendo para poder cumplir con estos objetivos al 2030, pues van a necesitar de más recursos o tendrán que esperar más tiempo para poderse cumplir. Entonces, pues seguramente este porcentaje de inversión tendrá que sumarse. Y bueno, para terminar, para estar en tiempo de los minutos que me quedan, pues me gustaría platicarles cuáles son los retos con los que tenemos todavía que enfrentarnos como organismos operadores. Pues el primero y el más importante, que es la razón de ser de nuestras instituciones, es cumplir con el derecho humano al agua. Esto se sumaría a una rotación de funcionarios muy alta que tenemos en nuestro subsector, que esto implica mayores costos, por supuesto. Hay un costo de aprendizaje, hay un costo de liquidaciones, hay un costo de demandas por despidos injustificados.
Recordarán que actualmente el promedio de un director de un organismo operador en México apenas es de 1.8 meses, un año con 8 meses. Con un año y 8 meses en el cargo no se puede hacer mucho en cuestiones de planeación, en cuestiones de concretar los planes que se tengan para un organismo. Tenemos el reto, por supuesto, de hacer organismos financieramente sostenibles, y esto tiene que ver mucho con las tarifas apegadas a costo, pero también tiene que ver mucho con lo que hagamos al interior de nuestro organismo por mejorar todas los puntos que tienen que ver con una mejora de una eficiencia comercial, como es el punto de vista de catastro, padrones, ya hablábamos de micromedición, ya hablábamos de disminuir pérdidas físicas aparentes, etcétera. Tenemos que sumarnos a un principio de costos de eficiencia. No podemos seguir trasladando a los usuarios costos de ineficiencia. Tenemos que ser muy eficientes en nuestras administraciones, muy eficientes en nuestra operación, de manera que el costo pueda reducir también, puede reducirse, y con esto también podamos tener un equilibrio financiero más sostenible. Debemos de despolitizar el sector. Las tarifas no pueden seguirse tomando bajo decisiones políticas, bajo cálculos políticos. Las tarifas deben de ser las suficientes y asequibles, es lo que dice el artículo 4 de la Constitución, de manera que el servicio que se brinde sea eficiente, y finalmente porque los más afectados siempre son los más pobres en el país. Entonces ya lo vemos con el gasto en el agua embotellada y otros puntos. Finalmente, quien más gasta como porcentaje del total de sus ingresos son las personas con menos ingresos. Debemos de sumarnos a una cultura de calidad y continuidad del servicio, que hará posible tener la confianza de nuestros organismos operadores para poder tomar agua de la llave. Ya hay algunas ciudades del país las cuales han hecho campañas importantes y en donde ya ellos pueden garantizar que el agua de la que les llega a sus hogares puede ser tomada sin ningún problema, y sin menoscabo de nombrar otros, sería la ciudad de León en Guanajuato. Debemos de incorporar principios de economía circular que nos permitan potenciar los ingresos y las inversiones que son públicas finalmente, y es nuestro deber también potenciar esto en principios en donde en cada uno de los procesos del ciclo urbano del agua podamos obtener la mayor cantidad de beneficios sociales. Debemos de impulsar el incremento de las eficiencias físicas y comerciales, que va muy pegado con los costos de eficiencia. Tenemos que dar mantenimiento y reposición de la infraestructura, porque esto habla de la calidad del agua que llega a nuestros hogares. Debemos de pugnar por contar con financiamiento sostenible, basado en resultados, por supuesto, ya no más financiamiento que nadie sepa en qué se gasta, sino financiamiento que se sepa exactamente en qué se gastó, en qué se invirtió y cómo se mejoraron los servicios de nuestras ciudades. Y finalmente, la incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento que nos permitan abatir los rezagos que tenemos aún en muchas ciudades que contamos con estrés hídrico, en la manera en la que perdamos menos agua, en la que tengamos más eficiencia física, y en la medida en la cual podamos tener fuentes de financiamiento sostenibles también, que no estresemos de más la disponibilidad, pues estaremos también garantizando el recurso hídrico, que es fundamental para el derecho humano al agua. Entonces, pues hasta ahí llegaría mi presentación, y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Hugo. Te agradecemos tu exposición con datos duros, muy interesante, y creo que los retos son muy fuertes, aunque esos retos los he oído desde el siglo pasado. Ahora me gustaría presentar a la doctora Delia Montero Contreras. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es titular sede de tiempo completo, adscrita al Departamento de Economía de dicha universidad, y pertenece al Sistema Nacional de Investigación nivel 1. Es doctora en Economía por la Escuela de Altos Estudios de América Latina en París, Francia. Realizó estudios de maestría en Desarrollo Rural en el Instituto de Estudios en Desarrollo Económico y Social, también en París, y de licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM. Fue miembro del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, del Consejo Internacional de Estudios Canadienses y de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Económicas
de la Universidad Metropolitana, becaria del Gobierno de Quebec para realizar trabajos de investigación, profesora invitada en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad también de Quebec, coordinadora general del Seminario Interuniversitario de Estudios Canadienses en América. Durante 10 años y miembro del Cuerpo Académico Consolidado Gestión Integral del Sistema Natural y Económico. Actualmente es miembro del Comité Científico de la Asociación Internacional de Estudios sobre Quebec. Es miembro también fundador del Foro del Agua de la Universidad Metropolitana y es miembro fundador y jefa del área de investigación de economía institucional, Estado y Gestión Social adscrita al Departamento de Economía. Ha participado en congresos nacionales e internacionales con el tema de las instituciones y el agua. Bienvenida, doctora, y todo suyo el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo a todos. ¿Puedo compartir la pantalla? Y ahorita le van a dar acceso. Ok. Bueno, les voy platicando. Yo voy a hablar de un tema, pues que todos conocen, pero en el que nadie o pocos nos paramos a reflexionar, que es el consumo de agua embotellada. Y yo digo que todos conocen porque todos toman agua embotellada. Y digo todos toman porque yo tomo agua de la llave. Por muchas cosas, ¿no? Un poco para probar mis teorías, para probar todo el trabajo. Tengo, no sé, yo creo que más de 15 años estudiando el tema del agua embotellada, porque es un fenómeno complejo, es un fenómeno que inició prácticamente con el terremoto en la Ciudad de México, ¿no? Se averiaron las tuberías, las repararon, ¿no? Pero el problema es que nunca nos dijeron que estaban reparadas, entonces nos quedamos hirviendo el agua, ¿sí? Pero sube el gas, después vino la epidemia, bueno, eso fue a mediados de los 80s, en los 90s viene el cólera, pero pues el cólera también se curó y nos hemos seguido así. Después entraron las primeras transnacionales del agua, primero estaba Electropura, después entró Danone, bueno, era Bonafont, que era una empresa mexicana, que fue adquirida por Danone, eso fue en los 90s, ¿no? Y para el 2000 entran las refresqueras al mundo del agua embotellada. Pero no le tenemos que echar la culpa a las empresas de nuestro comportamiento, ¿no? Sino que aquí es una cuestión que tendríamos que entender por parte de muchos actores. Uno de ellos, y es muy importante, es el organismo operador, que es el que nos suministra el agua. Entonces, nosotros al vivir en un mundo de incertidumbre sobre la calidad del agua, pues tomamos la opción, y ante la falta de información, ¿verdad? Tomamos la opción que consideramos que es más segura. ¿Y cuál era la opción más segura? En un principio, pues, era hervir el agua. Pero después, con la aparición o surgimiento de las empresas embotelladoras, pues resultó ser más cómodo porque el gas subió, por muchas cosas. Pero fíjense que lo interesante es que el problema de las tuberías y el problema del terremoto fue en la Ciudad de México, ¿no? Es lógico que a lo mejor en la Ciudad de México nada más se diera ese fenómeno de tomar agua embotellada. Pero si se fijan, de norte a sur, de este a oeste, en este país ay, espérenme, ahora no encuentro, aquí está. Les voy a poner la presentación, voy a platicar un poco y luego paso a los detalles. Entonces, en este país, sí, actualmente se toma agua embotellada de norte a sur, de este a oeste,
desde las altas esferas de altos ingresos hasta los de más bajos ingresos, ¿no? Nosotros en la UAM hemos trabajado mucho este tema, levantamos una encuesta muy amplia en el 2011 y sacamos datos muy interesantes, ¿no? Donde nos damos cuenta la importancia que tiene ya a nivel nacional, pero lo imperceptible que nosotros lo tenemos, ¿no? Yo siempre digo que tenemos un hábito muy incrustado eh, en el consumo de agua embotellada, ¿no? Que se ha ido transmitiendo desde los mediados de los 80, generación tras generación tras generación. Entonces, aquí lo que nosotros les platico en este resumen muy amplio, porque no sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, es que a partir de 85 se da, digamos, un parteaguas y por un lado el organismo operador no nos informa cómo está la calidad del agua, etcétera, aunque con todas las limitaciones que tienen los organismos operadores que ahorita nos dijeron que en efecto son limitaciones que las conocemos desde hace mucho, ellos tienen la obligación de hacer monitoreos de la calidad del agua para cumplir con la norma que establece la Secretaría de Salud, con el objeto de que llegue agua potable a los hogares. Hasta donde yo sé, se supone que tiene que cumplir con esa norma. Entonces, si bien es cierto que muchos dicen que es una norma muy laxa, como sea, es una norma que establece parámetros mínimos, ¿sí? Y que entonces nosotros debemos de estar conscientes que mal que bien, pues la tienen que clorar, es decir, hay parámetros mínimos, ¿no? Y que partiendo de eso, el agua podría ser potable, además si la pasamos, o sea, podríamos consumirla, además si la pasamos por un sistema de filtro, una cosa así, que es lo que yo hago, ¿no? En mi casa. Ahora, por otro lado, o sea, mientras que los organismos operadores no nos dan información, las transnacionales nos dan mucha información, ¿sí? Y entonces nosotros, los usuarios o consumidores, estamos en el medio. ¿Y qué hacemos? ¿A quién le hacemos caso? ¿No? Bueno, pues tomamos la opción que consideramos más segura, ¿no? Más certera. ¿Y cuál es? La de compra de agua embotellada. Entonces, aquí, digamos, para el organismo operador, pues si no tiene dinero, si no, pues es muy cómodo, ¿no? O sea, y como ha sucedido en la historia de México, o sea, desde los 60 más o menos, cuando empezaba a haber baja presión del agua y que no llegaba el agua a las casas, las personas resolvieron su problema poniendo tinacos, ¿no? O haciendo cisternas. Es decir, se transporta el problema de la falta de una buena gestión a que lo resuelva el usuario poniendo sus cisternas. En este caso, la falta de información sobre la calidad, y no es otra cosa más que decir, la calidad del agua se puede tomar, ¿no? Punto. Y ya el que la quiera la toma y no la toma. Aquí mencionaban que hay organismos operadores que funcionan muy bien. Nosotros en nuestra encuesta, y lo validamos con una encuesta del BID, en la ciudad donde se consume menos agua embotellada es en Monterrey, porque ellos sí dan información. Entonces, de todo el país, la ciudad donde se consume menos agua embotellada es en Monterrey, porque tienen sistemas de macromedición, micromedición, de purificación, es decir, es un organismo operador que funciona muy bien y entre otras cosas da información a los usuarios de la toma. Entonces eso da mucha certeza. Ya si la gente quiere tomar el agua embotellada, pues ya lo decide cada quien, ¿no? Pero por lo menos en la Ciudad de México no tenemos opción porque no sabemos cuál es la calidad del agua. Y entonces a lo largo de 30 años se ha ido repitiendo esta historia de tomar agua, al punto. Y claro, también hay que agregar otra cosa, que las instituciones públicas están tan desprestigiadas que aunque nos dijeran que el agua es de calidad, la gente no lo va a creer, ¿no? Y se los puedo decir porque yo tengo cantidad de vecinos y gente cercana que yo les digo, mira, toma agua de la llave, que es yo no me quiero morir, no sé qué, o sea, no se mueren, yo no estoy muerta, ¿no?
y un sistema de purificación se paga muy rápido proporcionalmente a lo que la gente está gastando en la compra de agua embotellada, ¿no? Entonces, aquí, después de esta breve introducción, ¿no? Nosotros, estos datos son de una encuesta que levantamos en el 2011. No creo que hayan variado mucho, más bien a la baja, sino más bien posiblemente se han incrementado, y más ahorita con el COVID, que son unos datos que yo quiero presentar. Entonces, aquí vemos que el consumo per cápita, ¿no? Al año por delegación. Tenemos esta delegación en gris, que es Iztapalapa, donde el consumo promedio anual en toda la Ciudad de México es 390 litros por persona al año, es decir, 1 litro diario por persona, ¿no? Y en Iztapalapa tenemos que son 575 litros. ¿Por qué? Porque a veces no les llega agua, a veces les llega agua así como amarilla, y sobre todo utilizan agua embotellada para bañar a los niños, porque no los bañan con esas aguas amarillentosas. Entonces, eso explica que en Iztapalapa se consuman más litros, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, Benito Juárez, donde el consumo también es muy alto, Cuauhtémoc. En general, si se fijan en todas las delegaciones, estamos hablando de casi 300 litros para arriba, a excepción de Milpalta, ¿no? Que es una delegación poco poblada, posiblemente tienen ojos de agua de donde se abastecen, etcétera, ¿no? Pero en el resto de las alcaldías, en promedio podríamos decir que son 390 litros por persona al año. Ahora, aquí hablamos de cuánto se gasta en un hogar en tarifa en promedio mensual, ¿no? Estos son datos del 2011 que posiblemente no coincidan con la de los datos que dio Hugo Rojas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Iztapalapa el gasto promedio de la tarifa mensual es de 206 pesos y el gasto promedio del agua en botellones de 20 litros es de 226 pesos, es decir, es un poco más del doble. Y esta agua de garrafón solamente representa el 2% del consumo del total del hogar. Es decir, es un agua muy cara si la comparamos con la tarifa, ¿no? Hay delegaciones donde más o menos por las tarifas, yo no sé por qué no sale. Bueno, es que en Iztapalapa muchos tienen otras tarifas especiales, no sé en qué esté, pero aquí vemos que en promedio, ¿no? El gasto de agua embotellada es mucho más alto, pero solamente representa el 2% del consumo de los hogares, ¿sí? Comparado con esta tarifa que nos incluye el agua para el aseo, la limpieza, etcétera, ¿no? Regar jardín, etcétera. Entonces, aquí si sacamos un promedio del agua embotellada, que es unos 50 por litro, y el litro del agua de la tarifa en promedio son 0.006 centavos. Y nos sale que el agua embotellada nos sale 2.500 veces más cara que el agua potable. Entonces, estamos, digamos, en los hogares es un gasto enorme, ¿no? Y la gente no lo percibe, ¿no? Hay gente, por ejemplo, nosotros hemos hecho muchas encuestas ahí en Iztapalapa, ahí donde está la UAM. La gente gasta en la tarifa, no le llega agua, o le llega por tandeo, o no sé qué, gasta en el garrafón y además compra una pipa. Entonces su gasto en agua es enorme y no lo perciben. Es así como un gasto hormiguita, ¿no? Que van comprando el garrafón. En los hogares nosotros hemos visto que en el 2011, nada más en los hogares, se gastaron más de 4,000 millones de pesos en compra de agua embotellada, nomás en los hogares.
A eso habría que agregarle el gasto que hacen las escuelas, oficinas públicas, empresas, etcétera. Entonces es un gasto millonario. Y también en esa encuesta nosotros preguntamos si estarían dispuestos a pagar un poco más por la tarifa del agua si recibieran un mejor servicio. El 80% de los que contestaron dijeron que sí, a condición que les brindaran un mejor servicio. Y yo creo que si la gente entendiera esa diferenciación entre lo que pagan la tarifa y lo que pagan el consumo de agua embotellada, pues claro que estaríamos muy contentos, ¿no? Yo un problema que veo en la Ciudad de México no es la falta de líquido, es una mala gestión, ¿no? Es un problema de gestión, no de que no hay agua, sí es cierto, la traemos de muy lejos, etcétera, pero el problema principal es de gestión, ¿no? Y aquí uno de los problemas también es la rotación de los funcionarios, ¿no? Que apenas van aprendiendo. O sea, es un aprendizaje que no sale muy caro, ¿no? Tiene externalidades negativas muy altas. ¿Y en qué se demuestra? Pues en lo que estamos gastando de agua embotellada, porque no nos dan información, no nos dan un mejor servicio, etcétera, ¿no? Aquí yo les quiero mostrar en esa encuesta, fue algo muy sorprendente el dato que nos salió cuando les preguntamos cuál era su marca preferida. Y la verdad que el tema de las purificadoras no lo teníamos en la cabeza, ¿no? En ese momento. Pero en la encuesta nos salió que el 35% de los hogares prefieren la purificadora, el otro 35% de Bonafont, después Ciel, Epura y Electropura. Nos sorprendió porque en realidad poco sabíamos en ese momento de la existencia de las purificadoras, ¿no? O sea, más bien nosotros vemos la publicidad en el radio, en la tele, en los anuncios espectaculares, etcétera, y de las purificadoras, pues sabe su existencia el que se abastece ahí, porque las purificadoras tienen un radio de distribución de 2 kilómetros cuando más, ¿no? No pagan publicidad, es decir, todas surgieron en el 2000 y surgieron como a la sombra de las transnacionales, ¿no? De Bonafont, de Pura, Electropura, ¿sí? Ellas hacían la publicidad y estas aprovechaban poner su negocito y a vender un agua más barata. Entonces, ¿quiénes compran agua de la purificadora? Pues principalmente la gente, ay no me gustó, de bajos ingresos, es decir, aquí tenemos los de menos de 1,500 pesos, ¿no? De 6,500 y los de 3,000 a 6,000 pesos, ¿no? Y de 1,500 a 3,000 pesos. Es decir, el agua de purificadora, como yo siempre digo, pues es como el agua de los pobres, ¿no? Y eso viene a cerrar este círculo. Es decir, por eso yo decía al inicio de la plática que ricos, pobres, norte, sur, donde sea, o sea, no es posible que en la sierra de Oaxaca, los pueblos que están ahí en medio de la sierra compren agua embotellada cuando tienen el manantial al lado. Bueno, es publicidad, es la publicidad de las empresas, etcétera, pero también el surgimiento de las purificadoras, ¿no? Que ha sido una alternativa mala, digo yo, para las personas de bajos ingresos, ¿no? Porque estas purificadoras venden el agua muy barata, entre 7 y 10 pesos el litro. Tienen 2 empleados normalmente y su círculo de distribución es 1 kilómetro, 2, cuando más, ¿no? Pero para el costo que lo están dando, pues no les da para cambiar los filtros, muchas veces no tienen agua, se las llevan en pipas y ahí la depositan en una pileta y le dan no sé qué, y tienen un papel pegado, no sé si ustedes se han fijado los que compran en purificadoras, que es un número amplio, tienen un papel donde tiene se supone que el permiso de la Secretaría de Salud, pero ese papel es apócrifo, ¿sí? Porque no hay verificaciones. Entonces, nadie les verifica
ni la calidad del agua, ni que se cambien los filtros, y realmente sus ventas, ¿no? Y los gastos no les daría para cambiar los filtros, por ejemplo, 2 veces al año, ¿no? Entonces, como no hay verificaciones, prácticamente en muchos casos creo yo que tomar agua de la llave y comprar la purificadora es en muchos casos lo mismo, es decir, es un gasto muy inútil, ¿no? Y no hay realmente quien proteja a esos consumidores, ¿no? Que están, pues para mí están siendo muy engañados, ¿no? De una calidad que no están dando. El número de purificadoras en la Ciudad de México era de 922 para el 2014, ¿no? Y si se fijan aquí, la mayoría está concentrada en Iztapalapa, si vemos de todas las delegaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es? Benito Juárez, ¿no? Que es uno de las alcaldías de mayores ingresos en la Ciudad de México y la segunda a nivel nacional, pues encontramos poquitas purificadoras, ¿no? La gente se va por los consumos de agua de Bonafón y cosas de esas, ¿no? Entonces esto nos va delineando un panorama, ¿no? Gustavo Madero, que también hay muchas zonas de bajos ingresos, y Iztapalapa, es donde se concentran más las purificadoras. Aquí tenemos porcentaje de los hogares que consumen agua embotellada por delegación, que coincide con la distribución de las purificadoras, ¿no? Entonces aquí tenemos en Iztapalapa, de los encuestados, pues 33 familias, 16 familias, y coincide con estos picos que se dan, es decir, las purificadoras han surgido y se establecen principalmente en zonas de bajos ingresos. Aquí, por ejemplo, podemos ver en un mapa, ¿no? Dónde se concentran más las purificadoras. Entonces tenemos sobre todo la zona, la parte oriente de la Ciudad de México. En la parte poniente, Álvaro Obregón, Coyoacán, en esta zona hay pocas purificadoras, pero donde se concentran más, que vimos en la gráfica anterior, es Gustavo Madero, Iztapalapa, ¿no? Venustiano Carranza y así. Y quisimos contrastarlo con el Estado de México, ¿no? Con las, digamos, las zonas cercanas o que hacen frontera con la Ciudad de México, y tenemos La Paz, tenemos Nesa, tenemos Ecatepec, que es una zona muy poblada con muchos problemas de agua y muchas purificadoras también. Entonces, las purificadoras como que han venido a completar el círculo, ¿no? De consumidores de agua, de tal manera que tenemos consumidores de agua de altos ingresos y de bajos ingresos, ¿no? Y como les comento, muchas de las purificadoras ni siquiera agua tienen, que es el caso de Iztapalapa, porque van y les llevan con pipas. Ahora, a mí me gustaría plantear el problema, digo, desde luego, como yo dije, hay un problema con el organismo operador, pero aún si funcionara el organismo operador, es muy difícil romper ese hábito porque no tenemos confianza en las instituciones, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Ahorita el problema se agrava porque toda la gente está en sus hogares, ¿no? Se incrementa el consumo de agua debido al lavado de manos y otros. Yo me pregunto si realmente la gente se lava 20 veces las manos, como dice Gatell, ¿no? Ahí en Iztapalapa. Yo pienso que no, ¿no? Pero bueno, es una recomendación de salud que se está haciendo que no sabemos si se cumple. Pero lo que sí sabemos es que se incrementa el consumo de agua embotellada en los hogares. Es decir, si consumimos 4 garrafones al mes en promedio en un hogar, pues yo creo que ahorita estamos consumiendo el doble, ¿no? Porque toda la familia está en la casa. Y el agua no nada más es para beber, en muchos casos también es para preparar y desinfectar alimentos, ¿no? Entonces, el consumo de agua embotellada en estos 3 meses, que a lo mejor se vuelven 6 meses, 8 meses de pandemia, pues va a ser el doble, ¿no? Y eso
Y la verdad es que es un gasto que si ya de por sí era un gasto alto, como vimos en la gráfica, pues actualmente se vuelve algo mucho más oneroso para los hogares. Pero además ahorita estamos en un entorno económico y social muy complicado, ¿no? Hay mucha gente desempleada, y imagínense, desempleados y se aumenta el gasto de agua embotellada, pues realmente es un problema, ¿no? En el sector salud se saturan hospitales, es decir, el agua ahorita es algo tan fundamental, ¿no? En hospitales, en hogares, etcétera, y vemos que hay desempleo, hay mayor consumo de agua embotellada, es decir, es una situación que yo la veo muy complicada en los hogares, ¿no? Y donde de veras los organismos operadores deberían un poco de tener más creatividad. Ahora, aquí, por ejemplo, algo que yo he estado trabajando es que el gasto de agua, ¿no? Que está muy llena de purificadores, Tiene apagado su micrófono, doctora. como Sigue apagado. Ya. ya, ¿verdad? Entonces, ahí ya ven, ya. Bueno, entonces estábamos en esta parte, ¿no? Que decimos que coincide muy bien con lo que hemos visto, donde hay menos agua, donde hay más purificadoras, donde la gente gasta más y donde actualmente hay más contagios, ¿no? Entonces, esa parte es un foco rojo en muchos aspectos. Ay, ahora no me permite pasar. ¿Sí me escuchan? Pero ya la presentación ya no me deja pasarla. Como que se trabó. Bueno, Si la cierra y la vuelve a abrir, doctora. a ver, déjenme ver. Es que se quedó una cosa abierta acá, pero espérenme, déjenme hacer una cosa ya. Ahorita regreso para acá. Ay, ahora se está portando muy mal mi... A ver, ahí Es voy. por el Ya. COVID. Es el COVID que está aquí portándose, como estoy hablando mal de él. Bueno. Bueno, entonces, ya lo vimos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí vemos, ¿no? Las alcaldías con mayor densidad poblacional, que es Iztapalapa. Si vemos el número de población, pues la verdad, y los niveles de ingreso y eso, pues para las purificadoras es casi casi un paraíso, ¿no? Porque tienen ahorita mucho trabajo. Entonces, bueno, estos son datos comparativos, ¿no? Sobre casos confirmados, etcétera, ¿no? Hasta estos datos son para el 25 de mayo. Iztapalapa tenía el 20% de los contagios de la Ciudad de México, que es un porcentaje muy alto, y Gustavo Amadero el 12%. Entonces, si combinamos eso con la falta de agua, con lo que gastan en agua embotellada, con el desempleo, con actividades comercio informal, que tampoco están trabajando, es decir, es una crisis tremenda, ¿no? Donde el agua embotellada,
Bueno, estos son los hospitalizados y todo eso de los que ya hablamos. Ahora, aquí, esto es un incremento estimado, ¿no? De cuánto están gastando ahorita en los hogares en agua embotellada. Y tenemos que un incremento estimado del 140% a partir del aumento del consumo de 2 a 3 garrafones a la semana de 5 a 7. Porque no nada más es ahora lo que se toman, nada más, o sea, lo que se consume en beber, sino en preparar los alimentos, pero también el desinfectar todas las frutas, verduras, etcétera, ¿sí? Entonces, si en Iztapalapa, por ejemplo, se gastaban 226 pesos en garrafones de 20 litros al mes, ahorita se están gastando 540, es un estimado, pero suponemos, por las condiciones que están gastando 546 pesos en una zona de bajos ingresos, ¿sí? En Iztacalco, que se gastaban 272 pesos, 658 pesos, y así sucesivamente. Gustavo Amadero, que se gastaban 180 pesos, 435 pesos. Entonces, es un gasto enorme. Y si las familias no tienen dinero, ¿qué van a hacer? Si de 5 integrantes, 3 están desempleados, ¿cómo van a hacer para salir con ese gasto? ¿No? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, para mí eso es un problema muy grande que nosotros dentro de los funcionarios públicos hablan que si las ayudas para esto, pero nadie habla del agua, nadie se ha puesto a pensar cuánto gasta un hogar en agua embotellada en estos tiempos. Y eso me Doctora, 2 parece... minutos más, por favor. Bueno, entonces ya, comentarios finales. Bueno, en tiempos normales las purificadoras no ofrecen, bueno, eso es otra cosa, que las purificadoras no ofrecen agua de calidad. Y en estos tiempos, pues probablemente tampoco, ¿no? Pero la gente realmente no tiene opción. El gasto de agua embotellada es un gasto hormiga que la gente realmente no percibe, ¿no? Porque va gastando de poquito en poquito, ¿no? Entonces, el gobierno, así como da ahorita despensas para la gente, pues les debería de regalar garrafones de agua, ¿no? Porque es un gasto fuerte. Y el gobierno de la 4T para mí no ha puesto atención en el problema del agua embotellada. O sea, inclusive el presidente en algún momento decía que debía entrar a la canasta básica, ¿no? Que me parece aberrante. O sea, yo pienso que más bien se deben de trabajar en los organismos operadores. No es normal que consumamos agua embotellada, eso nomás pasa en México. Vean cualquier otro país y nosotros somos el número 1 en consumo per cápita. No es normal, ¿no? Para los que piensan que sí es normal, pues no es normal. Y no se han tomado medidas para resolver el problema del desabasto, por ejemplo, en la zona oriente, ¿no? ¿Y quiénes son los grandes ganadores? Pues las purificadoras, las transnacionales, ¿no? Las piperas, que eso es también otro segmento completamente poco controlado, nadie sabe de dónde sacan el agua, dónde vienen, en fin. El sector hidráulico para mí está hecho un desastre y a los que nos pasan la factura es a los consumidores. Y así como resolvimos poner un tinaco en nuestra casa para almacenar el agua para cuando no hay, así estamos resolviendo el que no nos digan la calidad. Yo pienso que la calidad del agua de la llave no es tan mala, yo la tomo, ¿no? Pero si no nos dan un poquito de certeza en los organismos operadores, vamos a seguir en las mismas, ¿no? Entonces, yo lo dejo hasta aquí como un tema de mucha reflexión para todos los que amablemente están siguiendo estas presentaciones y muchas gracias. Muy amable, doctora. Le agradecemos sus datos y pues muy interesante. Y la relación con el COVID es de actualidad. Creo que ahí se ve la importancia del agua. Sí. Ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Compañeros, no se me vayan a sentir porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a leer algunas preguntas.
Y aprovechando que a mí me metieron como moderador, mi primer comentario que haría es, también hay que considerar, yo no sé si se tengan números relacionados con los filtros purificadores, que también es un gasto muy fuerte, y no lo veo reflejado en los números que nos acaban de enseñar. Por ejemplo, aparte de que me costó el aparatito como 2,500 pesos, pues cada 2, 3 meses tengo que comprar un kit de 500 pesos. Yo creo que ahí también es mucho el dinero el que se va para purificar el agua. Bueno, ahora relacionado con las preguntas, también voy a hacer algunas que han llegado por Facebook. Pregunta Marco Ramírez, volumen de consumo acorde al uso, bis cobro al sector industrial, ¿tiene subsidio? Es una pregunta. Pareciera que no paga o no se cobra lo que debiera hacer. No sé si alguno de los dos, Hugo, que tú estuviste en un organismo operador. Sí, gracias. Sí, no tiene subsidio las tarifas industriales. Sin embargo, tenemos el problema que alguien más por ahí hace alguna pregunta en el área de aquí del Zoom, en el cual las pipas, por ejemplo, han sido un tema que debe regularse porque las pipas han sido una competencia desleal para los organismos operadores en los cuales las pipas o las empresas grandes han optado, bueno, las más grandes tienen posibilidades de tener sus propias concesiones y ya no tiene el acceso del organismo operador. Y en el caso en el cual sí tiene contratos con el organismo operador, contratan pipas que les surten de agua de calidad muy dudosa, en la cuales les resulta mucho más barato que lo que les cobraría el organismo operador, y eso, por supuesto, son pérdidas económicas sociales para los organismos operadores, pero a veces es por ello. Además de todo, pues hay zonas, hay municipios en los cuales las actividades industriales son muy, muy pocas y la posibilidad de obtener un subsidio cruzado con tarifas que cubran los subsidios de los sectores domésticos realmente no son muy, muy viables. Pero sí, los organismos, no se puede tener subsidio a los usuarios industriales. Ok, gracias, Hugo. Preguntan de Conagua, Baja California Sur, si ya se prohibió el uso de bolsas por el efecto dañino al medio ambiente, ¿por qué no se hace lo mismo con las botellas del agua embotellada? ¿Algún comentario al respecto, doctora Hugo? Bueno, en algunas ciudades, por ejemplo, Nueva York, en París, en algunos lugares, ya está prohibido vender eh, agua embotellada, así como las bolsas de plástico. Y además, algo que la gente no conoce, y eso yo lo sé porque trabajé en un proyecto con una colega que es química, veíamos que, digo, no es algo probado porque no hemos hecho el proyecto, pero sí lo que veíamos es que por ejemplo, las purificadoras lavan los garrafones y la gente los usa hasta que se acaban, ¿no? Entonces se van agrietando y mi colega en el trabajo que hicimos menciona que esas pequeñas grietas van dejando nanopartículas, ¿no? Que pueden ser cancerígenas y que se van alojando en los órganos blandos del cuerpo y generan cáncer o pueden generar cáncer. Entonces, eso tampoco la gente lo sabe y es altamente dañino y en las purificadoras rellenan el garrafón así. Las transnacionales cuando menos tienen una inspección ocular y si el garrafón está en mal estado lo desechan, ¿no? Pero claro, el precio es mucho más alto de un garrafón de Bonafón o de una cosa así que de la purificadora. Entonces, en riesgos de salud son enormes, en número de botellas de 1 litro, de medio litro, etcétera, también, y es un gasto también muy alto, ¿no? La gente gasta mucho en esas pequeñas botellas y son altamente contaminantes y tampoco se ha considerado dentro de las políticas públicas, ¿no? O sea, así como las bolsas de plástico, pues yo siento que como que nadie voltea a ver el problema del agua embotellada, ¿no? Como que es normal y ese es su problema.
Ok, gracias. Nos pregunta Gabriel Reconco desde Honduras. ¿Cuáles son las experiencias exitosas vividas en México de los organismos operadores en la recaudación de ingresos a través de la tarifa mensual? Posiblemente, Hugo, tú tengas más información. Sí, gracias. Pues bueno, efectivamente tenemos casos positivos. Miren, quiero antes comentar mucho de lo que hemos hablado y de los problemas en los cuales estamos enfrentándonos. Se agravaron sin duda, el modelo de gestión no funcionaba y se agravaron mucho más cuando en 1999 se hace la modificación del artículo 115 constitucional y le transfieren a los municipios la responsabilidad de la prestación de servicios públicos, de agua y saneamiento. Esa, desde mi punto de vista, fue una decisión errónea. El nivel de gobierno más endeble, con menos capacidades financieras, técnicas, económicas, de endeudamiento, de tiempo, de tiempo de periodo de gobierno, le encargaron uno de los servicios más importantes para la población. Entonces resulta que actualmente tenemos más de 2,500 prestadores de servicios de agua en el país, las cuales pues cada quien está tratando de sobrevivir como puede. Se encuentran con complicaciones de carácter económico, donde más del 95% de su población es pobre, otros se encuentran en lugares en donde los sindicatos efectivamente son muy fuertes, en donde los gobernantes no toman las decisiones adecuadas, pero dentro de toda esta alberca de complicaciones, afortunadamente ha habido organismos operadores que han logrado hacer muy buenas cosas desde el punto de vista de la recaudación de los ingresos, y puedo mencionar, ya lo comentaba la doctora, Nuevo León, León, Guanajuato, Tecate, Baja California, Puerto Vallarta, Jalisco, Aguascalientes, y se me escapará tal vez alguno. No son más de 10 los que tienen una eficiencia comercial arriba del 90%, pero sí los hay. Y la verdad es que es un buen dato que a veces algunos de estos organismos tengan 98% de recaudación, es decir, del 100% que cobran, 98% pagan. Eso es un dato que ningún banco tiene. Entonces, y eso tiene mucho que ver, por supuesto, también con la prestación del servicio y tiene que ver con la cultura de pago. Normalmente no sabemos exactamente cuál sea una razón antropológica, cultural, pero normalmente del centro hacia el norte la población paga sus recibos de manera más puntual. En el sureste hay mucha resistencia al pago de servicios de agua y saneamiento. Bueno, ya ha habido mucha politización y mucha corrupción también. Sí. Bueno, nos pregunta María Eugenia González. Dos preguntas. La primera, ¿cómo considera que debe ser una buena gestión del agua por parte de un organismo operador? Y la segunda, ¿podría indicar algunas acciones que los organismos pudiera ser resiliente ante la baja tarifa, inversión en infraestructura, modernización y lo que llama poca cultura de pago, bis, deficiencia de la cultura de cobro, lo que se suma a eventos extraordinarios como los actuales y aparte el cambio climático y luego nos está llegando el polvo del Sahara nada más? Para que no nos quejemos. Sí. Pues si me permiten contestar esta, también creo que tiene que ver con la gestión del organismo operador. Una buena gestión es aquel organismo operador que tiene capacidad de decisión, que tiene sostenibilidad financiera, que tiene capacidades técnicas en su personal y que tiene y se toman decisiones no desde el punto de vista política, sino desde el punto de vista de la prestación de un servicio que genera bienestar social. Resiliencia de los organismos operadores actualmente, pues ha habido muchas. Estos organismos que acabo de comentar, pues realmente están nadando en contracorriente, porque a pesar de ello y a pesar del incremento de las tarifas eléctricas, a pesar de las condiciones económicas en las que estamos actualmente con el COVID, van a ser capaces seguramente de ser de los organismos operadores que puedan seguir brindando servicios adecuados. El resto de los municipios del país que ya venían presentando complicaciones muy graves, pues sin duda en esta situación se van a volver más complicadas y las posibilidades de resiliencia también tienen un límite. Entonces, coincido con la doctora, no se ha tomado en cuenta políticas públicas
que realmente cambien o quieran cambiar la gestión del agua en México, no vamos a salir bien librados de esta situación y va a ser necesario que volteen porque el rescate de los organismos operadores va a ser una necesidad. Creo y espero que esta pandemia, dentro de tantas cosas malas, traiga como consecuencia que se valore nuevamente un servicio como este. De lo que comentaba la doctora también en algún momento me gustaría mucho decir, los organismos operadores se enfrentan también a una cultura en la cual se ha hecho un círculo vicioso con nuestros usuarios, en las cuales si tú no me das el servicio que merezco, entonces pues yo no te voy a pagar. Y el organismo operador dice, bueno, si yo no te doy el servicio que merezco, pues yo no te voy a cobrar lo que es. Entonces, hay una complicidad negativa entre usuarios y organismos operadores en los cuales cada uno acepta de alguna manera, sin ver las consecuencias que trae de fondo, cada uno acepta que el servicio de agua en México esté como esté, y por eso no nos damos cuenta. No es normal, efectivamente, que no podamos tomar agua de la llave. No es normal que estemos comprando tanta agua en todos lados para tomarnos medio litro, que gastemos tanto ingreso de nuestros hogares en comprar agua que no deberíamos de estar comprando. Entonces, esto sin duda tendrá que romperse también con un círculo virtuoso de revalorización del agua, de darle prioridad a un servicio público como el nuestro. Y de ahí que no entendemos por qué la CFE nos cambió a un servicio industrial, como bueno, un servicio industrial, no, una tarifa industrial, como si fuéramos precisamente Bonafont o fuéramos Coca-Cola o fuéramos PepsiCo, cuando nuestra labor es totalmente diferente. Y sin embargo, pues nosotros no somos capaces ni podremos pasar este costo a los usuarios, porque esto representaría incrementos del 60% en las tarifas actuales, y esto pues, realmente en las condiciones actuales y en muchos municipios con mucha pobreza sería casi imposible. Ok, gracias. Aquí dos preguntas para la doctora. La primera de Daniel Villalobos. ¿Puede hablar la doctora sobre la conveniencia de utilizar ósmosis inversa como tratamiento para el agua para consumo humano? Aquí aparentemente se le quitan algunos nutrientes o algo que a final de cuentas puede ser nocivo, el uso de ósmosis inversa. Y la segunda de María Eugenia González. ¿Cree que el programa de cultura del agua de los organismos operadores puede ser vía para incrementar esa cultura de pago y la comunicación con el usuario de la condición de calidad del agua que le brinda? Comunicación, aquí es lo que dice. Bueno, en el tema de la ósmosis inversa, ese sistema lo utilizan mucho las Bonafont, Coca-Cola, etcétera. Y estas empresas, además, cada empresa tiene como su paquete que le pone al agua, ¿no? O sea, todos sabemos que es inodora, incolora y sabora, pero sí tiene diferencias de sabor el agua, ¿no? Por ejemplo, Bonafont es muy ligera y por eso la prefiere mucha gente, ¿no? Y tiene el pH diferente, en fin, cada transnacional, pero utilizan osmosis inversa. A propósito de los filtros que mencionaba, yo tengo un ozonificador que me costó como 1,500 pesos hace 7, 8 años, no sé, tal vez más, y le doy un mantenimiento cada 2 años, que no me sale caro. Entonces, tomo agua de la llave o de la cisterna, ¿no? La paso por el ozonificador y santo remedio, ¿no? Y de esa agua toman todos los que vienen a mi casa y nadie se me ha enfermado. Pero bueno, la otra pregunta, ¿qué era la otra pregunta? Perdón. Uno era la De cultura la del cultura agua. del pago, de la cultura del pago. Aquí, fíjense que es muy interesante porque nosotros hemos trabajado un poco esa parte, ¿no? Y la gente no tiene confianza en las instituciones, ¿no? Entonces, aún si nos dijeran que el agua es de calidad, ¿no? Que del día de mañana dijeran, ¿qué creen? Que con el COVID resolvimos agua de calidad, la gente no lo va a creer porque no tiene confianza en las instituciones. Entonces, así como se trabaja, ¿no? El regresar a la confianza, que no es la política nada más de que nos den información, no, pues tiene que haber
instrucción de las escuelas primarias, publicidad de que el agua de la llave es buena, etcétera. Y así también, para generar una nueva cultura del agua, del consumo de agua de la llave, también tiene que haber una serie de políticas públicas, ¿no? Encaminadas a la cultura del pago, de la responsabilidad social, pero es un trabajo que tiene que ser un trabajo con el organismo operador, con que nos vayan dando información sobre la calidad del agua, con que nos vayan haciendo recuperar la confianza, ¿no? Con que nos den cuentas transparentes. Es decir, es un paquete de cosas que nos restablezcan la confianza, porque nosotros decimos, bueno, mira, si están trabajando, ¿no? O sea, por ejemplo, con el terremoto, el temblor de esta semana, ¿no? La verdad, las alarmas sonaron muy bien, o sea, nos dieron casi un minuto. Y eso es una muestra que es un gobierno que está trabajando, ¿no? O sea, y a la gente hay que irle mostrando con hechos y ir trabajando desde varios frentes, ¿no? O sea, mira, yo ya te estoy dando agua de mejor calidad, te estoy recuperando el servicio, entonces tú colabora, ¿no? Y ahora sí te voy a poner trabas, si no, me pagas a tiempo, pues te disminuyo el consumo, ¿no? O sea, la oferta que te estoy dando ilimitada y te lo voy a limitar. Es decir, tenemos que ir ideando mecanismos, ¿no? Donde el organismo operador nos dé, donde el mismo organismo operador nos jale y donde la sociedad civil también empuje, ¿no? No es el trabajo nomás del organismo operador ni de los usuarios, sino es un trabajo del gobierno de la ciudad. O sea, el agua es fundamental y en esto tiene que ser un trabajo colectivo, ¿no? Así nomás de que vamos a inventar la cultura del pago, pues sí, pero como para qué si el servicio está muy malo, ¿no? Es un círculo vicioso que mencionaba Hugo, pero que hay que convertirlo en un círculo virtuoso, pero que se tiene que mostrar con trabajo y con diferentes frentes, no nomás con una publicidad en la tele, estamos trabajando mejor, pues sí, eso ya no lo sabemos, que nos engañan, nos toman el pelo, ¿no? Sino que queremos ver datos y entonces ya te lo di, pues ahora te voy a cobrar más, pero me lo mantienes. Ah, no, pues sí me explico, o sea, es algo donde tenemos que echarnos a andar juntos todos. Bueno, muy buenos los comentarios. Nos quedamos y todos somos conscientes de la importancia del agua y nos preguntamos, bueno, si es tan importante, ¿por qué nos hace falta tanto? ¿Por qué necesitamos comprar agua embotellada? ¿Por qué no tenemos en general organismos operadores eficientes? Yo me quiero disculpar con los compañeros que no pudimos leer todas sus preguntas. Se las haremos llegar a nuestros expositores y de mi parte les doy las gracias y le pasaré el micrófono a Jesús. ¿Andas por ahí, Jesús? Muchas gracias, Pablo, a la doctora y a Hugo. Desde luego, sus comentarios son muy importantes y fundamentales. Una tarea nada fácil para los prestadores de servicio, que son los organismos operadores, porque si bien es cierto que el agua, o sea, la poca participación de alguna manera de todos los usuarios en el pago, esto es un círculo que en este momento es vicioso y lo que tenemos que convertir en un círculo virtuoso, porque finalmente si los usuarios no pagan por el servicio, pues difícilmente los prestadores de servicio van a mejorar el servicio. Entonces, es donde vamos a romper con ese círculo. Yo creo que los vamos a tener que, por un lado, lo que dice la doctora, que en Iztapalapa la gente paga más por un mal servicio de agua, por decirlo de manera respetuosa, pero hay otras ciudades en donde los volúmenes de agua de México, por ejemplo, quitando algunas delegaciones, pues recibimos agua de buena calidad, tanto en cantidad como calidad. Entonces yo creo que las estructuras tarifarias
deben de empezarse a aplicar y efectivamente quitar del medio político el tema de las tarifas. Hugo ha mencionado y la doctora ha mencionado ejemplos muy evidentes, que es en Monterrey, que es en León. Voy a mencionar algo otros, Ensenada, Mexicali, Tecate. Lo que quiero decir con esto es que hay ciudades que sí han venido avanzando y lo que tenemos que venir apostando de todos es que cada día haya más ciudades de esta que sí han podido, necesariamente con los mismos elementos de juego que tienen el resto de los municipios. La Ciudad de México, que tiene una población, vamos a decir 10 millones de habitantes, tendría que ser el ejemplo necesariamente para el resto del país. Guadalajara, Monterrey es un organismo que en mi opinión funciona de buena manera y entonces tendríamos que contar acciones y elementos para irnos acercando a la realidad del costo del agua, ¿no? Porque finalmente el costo del agua lo pagamos de una u otra manera, o lo pagamos a través de tarifas o lo pagamos a través de impuestos, porque finalmente llevar el agua a cualquier localidad tiene el mismo costo. Y entonces lo que hemos venido haciendo es que entre todos estamos pagando porque uno reciba más agua y otro reciba menos agua. Entonces aquí se le tiene que cobrar necesariamente a la gente que le está llegando al medio. Pablo está ya recortándolos en mi comentario de decir, entre todos tenemos que resolver el problema del agua porque las fuentes siguientes de abastecimiento cada día van a ser más caras, tenemos que ser más eficientes, pero para ser más eficientes necesitamos tener ingresos, porque yo creo que difícilmente vamos a tener recursos públicos, diría fácilmente. Pablo, doctora y Hugo, les agradezco a todos su participación. Un abrazo y mi reconocimiento a su participación. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Saludos. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos y gracias Y a cuídense mucho. por la invitación. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Buenas noches. Suerte, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.